Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez, residente de cirugía. Voy a dar la charla de anastomosis diferida del colon en trauma. De antemano darle gracias al doctor David Mejía por la asesoría. Antes de empezar, hay algunos artículos que voy a mencionar. Tienen un QR por si quieren descargar el artículo y revisar pues como la información que hay allí. Empecemos. Bueno, el objetivo de la charla es definir cuál es el mejor manejo para las lesiones del colon y establecer cuándo es adecuado diferir una anastomosis y cuál es el mejor momento para definir su cierre. Este es el derrotero de la charla del día de hoy. Vamos a hablar primero un poco de historia, luego epidemiología, algo de presentación, clasificación, manejo, definir qué es una herida destructiva, cuándo hacer una anastomosis o cuál es la diferencia entre una anastomosis y una colostomía en este tipo de lesiones, cuándo hacer anastomosis diferida, algo de los nuevos, digamos, abordajes o las nuevas cosas que nos pueden ayudar para las anastomosis del colon y unas conclusiones. Digamos que la primera descripción que hay en la literatura, o no en la literatura, pues en la historia, es de las lesiones abdominales y específicamente del colon, está en la Biblia. En el libro de los jueces hablan que Ehud mató al rey Eglón. Hablan que el rey era, pues aquí hay como una descripción gráfica, el rey era tan obeso que quedó empalado, no pudieron retirar el arma cortopunzante, y hay otras descripciones en las que hablan que pudo haber pues, quedado eviscerado. En el siglo XVII, Matthäus Gottgret, un cirujano alemán, digamos que le responsabilizan, dicen que él fue el primero en realizar una reparación intestinal en una de las tantas guerras de esa época. Desafortunadamente no se sabe pues como el desenlace, pero uno asume que el desenlace final de ese paciente era lo mismo que la mayoría de pacientes en esa época. Durante la Guerra Civil Americana, el manejo expectante era pues, como el gol estándar, lo recomendado, y las heridas del colon, en la mayoría de estos pacientes, casi el 100%, fallecía por una sepsis de origen abdominal. Las tasas durante la Primera Guerra Mundial, pues digamos que la recomendación cambió y la recomendación era hacer rafia. Las tasas continuaban muy elevadas, entre 60 y 75% de mortalidad para estas lesiones. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, el doctor William Ogilvie, el del síndrome, con las fuerzas, pues hizo un estudio con las fuerzas británicas, él era, pues, digamos, era, pues, bueno, él era cirujano de guerra y él encontró que, pues, pues, el mejor manejo para ese momento de las heridas del colon era hacerle un estoma, pues hacer una derivación. Incluso este aporte fue tan importante y mejoró tanto la mortalidad en ese momento que se tomó como una política de guerra y incluso llevando a corte marcial a los cirujanos que no realizaban este procedimiento en esos pacientes. Entonces, más o menos, pues aquí hay como una gráfica que muestra cómo fue disminuyendo. La guerra nos aportó mucho en el manejo de estas heridas, cómo fue disminuyendo la mortalidad de acuerdo a cada una de las intervenciones. Entonces, en la guerra de secesión y en la guerra de independencia de los Estados Unidos, la mortalidad era un 100% de las heridas del colon. Luego, con la reparación primaria que había en la Primera Guerra Mundial, entre el 60 y 90%, según la literatura, en la Segunda Guerra bajó considerablemente en 30-40 y ya después en las siguientes guerras pues se fueron tomando otras estrategias y ya la mortalidad del colon pues, más o menos en los 90 era de 8%, perdón. Entonces, ¿qué más descubrimos o qué más se vio con esa, pues con la revisión histórica? Era que definitivamente las heridas en el ámbito civil eran menos destructivas que en el ámbito bélico. ¿Por qué? Porque digamos que las armas eran un poquito menos dañinas, menos lesivas. De la guerra que aprendimos,
el manejo no operatorio era insatisfactorio en este tipo de lesiones, que las colostomías reducen en gran medida la mortalidad y que el trauma civil es diferente al trauma militar. En los estudios posteriores a las guerras se han visto se han enfocado en que los estomas realmente generan gran morbilidad para los pacientes, entonces se planteó si esta era el manejo de la estrategia más adecuada. En cuanto a epidemiología, pues digamos que el trauma de víscera hueca no es tan común pues en el trauma en general. Es más común el trauma por heridas penetrantes que un trauma contuso. Alrededor del 17% es por trauma penetrante. Los accidentes de tránsito son el mecanismo más común del trauma contuso. Hasta el 51% de las lesiones por trauma en víscera hueca o en el colon se compromete el colon transverso. Las lesiones penetrantes generalmente se manejan con hemicolectomía derecha, el 49%, si hay lesión ahí, y hemicolectomía izquierda en el 39%. Las tasas de mortalidad pues, pueden llegar hasta un 25% dependiendo de la literatura. En cuanto a las tasas, pues cuando hacemos una anastomosis, las tasas de filtración varían entre un 2 a un 25% y van de proximal a distal aumentando su tasa de fuga, siendo un colon derecho 17%, un colon transverso aproximadamente un 25% y un colon descendente puede llegar hasta el 50%. En cuanto al cuadro clínico que nos encontramos, es importante que pues si el paciente no está inestable ni nada de eso, hay que sospechar estas lesiones. Las heridas, el dolor abdominal y la irritación son unos buenos signos de compromiso de estos vísceras, pero a veces pueden tardarse en aparecer. Hay que buscar activamente heridas penetrantes, objetos empalados, observar si hay asimetrías, distensiones, y en los traumas contusos o en los accidentes de tránsito es importante ver las laceraciones, sobre todo el signo del cinturón de seguridad, que es como un hematoma que hay de espina a espina ilíaca, porque pues digamos que eso habla de que puede haber algún tipo de compromiso contuso de la víscera hueca. El FAS nos puede ayudar a evaluar y a, digamos, diagnosticar una lesión en víscera hueca, en colon sobre todo, pero falla muchas veces en detectar hasta el 20% de los pacientes que tienen trauma de víscera hueca en general. Y digamos que el signo o lo más habitual que uno encuentra es líquido libre, pero hasta digamos que los que más tienen experiencia en el FAS necesitan aproximadamente 400 mililitros de líquido libre o sangre, en caso para hacer un diagnóstico como tal o para verlo. Y en general la población que no está habituada al FAS generalmente necesitan hasta 670 mililitros. Entonces, también tenemos otras ayudas como las ayudas imaginológicas. Hay unos signos que son muy sensibles, pero, muy específicos, pero poco sensibles, que nos ayudan a diagnosticar las lesiones de víscera huecas, como el líquido libre, las paredes de las asas engrosadas, extravasación del medio de contraste, hematoma intestinal, la discontinuidad de las asas, el neumoperitoneo y el realce de las paredes. En cuanto a la clasificación del trauma de colon, pues digamos que la clasificación más usada es la clasificación de la Asociación Americana de Cirujanos de Trauma, que va de 1 a 5, siendo pues como en orden ascendente. El primer grado solo habla de una contusión parcial o hematoma de pared. El segundo grado habla de una laceración menor al 50%, tercer grado mayor a las laceraciones mayores al 50%, el cuarto grado habla de una transección completa y el quinto habla de transección completa con pérdida de tejido. Entonces, en ese orden de ideas, pues como les mencioné, pueden escanear el QR si quieren para tener el artículo y mirarlo. Este es un artículo que nos evalúa pues cómo llegan los pacientes con trauma según el grado de trauma y cuáles son las características clínicas, ¿cierto? Entonces vemos que la mayoría de trauma, sobre todo por arma de fuego, que es el trauma penetrante, vemos que es ascendente en cuanto a las lesiones y a la escala que vamos teniendo.
también la necesidad de reparo primario va descendiendo inversamente proporcional a la necesidad de anastomosis. Mientras menores sean las lesiones, más reparo primario, pero mientras peor, más alto sea la clasificación, va a haber más necesidad de anastomosis. En cuanto a desenlaces y complicaciones, los abscesos intraabdominales son pues, muy comunes y vemos que van aumentando a medida que aumenta la escala, pues el valor en la escala, también las infecciones del sitio operatorio y las tasas de filtraciones. Además, pues mientras más alto tenga la lesión, también van aumentando los días de estancia intrahospitalaria. Este estudio es uno que me llamó la atención, si bien no es un estudio que se enfoca en trauma, habla de lesiones en el colon izquierdo de manejo médico. En total fueron 1.215 pacientes, se hicieron 697 Harman y reseccionaron anastomosis 384. ¿Qué llama la atención de este estudio? Pues sobre todo esta parte, que es cuando se hacen más los Harman según, pues lo evaluaron según la hora del día y según el día de la semana. Y se notó, pues lo que encontraron fue que el Harman, comparado con resección de anastomosis, así estuviera uno indicado, se hacía más en los fines de semana y también en altas horas de la noche, cuando era muy tarde y de pronto era una cirugía de emergencia. Lo mismo se encontró, también quisieron pues como comparar dependiendo del centro de estudio, y lo que encontraron es que el trauma, en los centros de trauma es más común que hagan Harman en vez de resección y anastomosis, comparado con los centros de no trauma. Esto es una, pues, digamos que me llamó la atención y es digamos, un llamado, pues, como una recomendación, porque la indicación para estos pacientes sería tratar de siempre mantener pues, la continuidad intestinal. Entonces, ¿por qué reparo primario? Esto es una revisión sistemática de Cochrane que incluyó 6 estudios, todos eran ensayos aleatorizados entre 1970 y 2008, y lo que encontraron fue que 361 pacientes le hizo reparo primario y 344 se derivaron. Todos estos estudios tenían la peculiaridad que eran en Estados Unidos, excepto el de 2002, que era el que más tenía pacientes. Y ellos que encontraron que realmente no había, digamos, como ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a la mortalidad de estos pacientes. Y encontraron que tampoco había diferencia entre el manejo pues, conostomías y reparo primario, pero entonces encontraron que había mucha heterogeneidad, sobre todo en el estudio que era por fuera y era el que más pacientes aportaba, pues el estudio que era surafricano y que era, pues, que era el que más aportaba y que era digamos que no estaba como tan estandarizado, que tenía muy alta la heterogeneidad, entonces decidieron pues como hacer el mismo análisis sacando este estudio de la ecuación, y lo que encontraron es que realmente sí había diferencias estadísticamente significativas a favor del reparo primario contra la colostomía, sobre todo en desenlaces como las infecciones intraoperatorias, ya sea asociadas a fuga o no asociadas a fuga. Y entonces, ¿qué pasa si tengo más de una lesión en el colon? Este estudio, pues, pues comparó pues, pacientes que llegaban a cirugía, pues, llegaban a una institución con una sola lesión versus con más de una lesión. ¿Qué encontraron? Que la única diferencia con significancia estadística fue que el lactato estaba más aumentado y que pues, a los pacientes que llegaban con más lesiones, se le hacía pues como menos anastomosis, se le hacía más estomas. Y realmente en cuanto a fugas y complicaciones, realmente no encontraron diferencia estadística. Entonces, la recomendación pues, de las guías en general es que si un paciente llega con estas condiciones, hacerle un reparo primario. Pero entonces, ¿quién se beneficia de una anastomosis diferida? Entonces, primero tenemos que definir qué es una herida destructiva del intestino, del colon. Cuando hablamos de herida penetrante, una herida destructiva es aquella que compromete más del 50% de la circunferencia, o que hay transección completa o que hay un segmento desvascularizado en el colon. Cuando hablamos de herida contusa,
es un compromiso mayor del 50% de la serosa, que hay una perforación completa que incluye la mucosa, o pues porque eso habla de que realmente para el trauma fue muy alta energía para poder, pues digamos, romper el asa, o que hay una desvascularización del mesenterio, como en las lesiones hechas por el signo del cinturón de seguridad. Entonces, ¿qué hacer? Si es una herida no destructiva, lo que se recomienda es hacer una reparación primaria, es intentarla. Si la herida es destructiva, vamos a evaluar si el paciente requiere un control daños o si no requiere un control daños. Si no requiere control daños, vamos a hacer resección del segmento y anastomosis. Pero si requiere control daños, definitivamente vamos a hacer resección y anastomosis posiblemente diferida, o vamos a ver si el paciente se beneficia más bien de una derivación. ¿Qué pacientes necesitan una cirugía de control daños? Pues aquellos que tienen, pues según la literatura uno encuentra que pues hay varias y que puede diferir de institución a institución, pero en general, Glasgow menor de 9, temperatura menor a 35, una hipotermia al inicio de la cirugía, un pH arterial menor de 7.2, déficit de base mayor de 15 milimoles, un lactato menor a 5, y alguna bibliografía habla de que hemoperitoneos mayores a 1500 usted debería pensar en hacerle una cirugía control daños abdominal. Eso pues con el fin de evitar el rombo de la muerte. Esto es algo de pues, los estudios locales, que es un estudio hecho en Cali que pues compara como la cirugía de control daños en lesiones combinadas del intestino delgado y grueso, y pues qué pacientes necesitan, pues que fueron llevados a control daño, y pues si el paciente se beneficia o no del uso de una astomía o si se puede anastomosar. Entonces fueron 46 pacientes que se llevaban a la parotomía definitiva versus 49 que se llevaban a cirugía control daño. ¿Qué encontraron? Pues lo que uno esperaría. El índice de trauma fue mayor en los pacientes que necesitaron cirugía control daño. También el requerimiento de hemoderivados fue mayor en los pacientes que fueron llevados a cirugía control daño. Y llama la atención que pues en cuanto a las fugas anastomóticas fue una diferencia pues digamos mayor, sin embargo no fue estadísticamente significativa, y por eso el estudio dice que pues independiente de lo que ellos hayan encontrado, sigue siendo una recomendación vital a realizar anastomosis primaria o incluso diferida. Aquí, este es otro estudio que incluyó 174 pacientes. Estos pacientes se dividieron en pacientes que fueron llevados a cirugía control daño y los que no llevaron a cirugía control daño. Y los compararon inicialmente. En esta tabla vemos que los pacientes, obviamente otra vez, que fueron llevados a cirugía control daño estaban mucho más enfermitos, tenían pues un índice de trauma mayor, un aumento en el INR y requerimiento de mayores unidades de glóbulos rojos. En cuanto a también, pues como los desenlaces fueron pues mayor estancia hospitalaria, mayor requerimiento de UCI. También compararon pues como los pacientes del grupo primario, los pacientes que le hizo colostomía que fueron llevados a control daño versus pacientes que le hizo colostomía que no fueron llevados a control daño. ¿Qué encontraron? Pues obviamente otra vez, y se va a repetir en la otra, que ya les digo, pues como que compararon, los pacientes que fueron llevados a cirugía control daño estaban mucho más enfermos y también consumían pues mucho más recursos. En el caso de que los pacientes, cuando compararon que los pacientes que le hacían anastomosis primaria versus diferida, ahí sí encontraron pues como algo interesante, otra vez pacientes más enfermos, pero la tasa de fugas era mayor en los pacientes y bueno, eso les llamó la atención. Entonces hicieron la comparación de los pacientes que fueron llevados a anastomosis versus control daño y cuáles eran como los factores de riesgo para fugas, o sea, ¿qué tenían estos pacientes que no fugaban más que los que no estaban? Y si había pues algún dato específico. Encontraron que el factor, las transfusiones de los pacientes que tenían mayor cantidad de transfusiones de unidades de glóbulos rojos, en promedio 17, tenían mayor riesgo de fuga, y curiosamente los pacientes también que tenían trauma a nivel del colon izquierdo. Y todo eso con significancia estadística. Y finalmente compararon pues como la colostomía versus
la anastomosis en los pacientes que fueron llevados a cirugía de control de daños. ¿Qué encontraron? Pues encontraron diferencias, pero no pues estadísticamente significativas en los índices de trauma, en el lactato sí había una diferencia significativa, pero lo que más llama la atención es esto que está resaltado, y es que los pacientes que se les hizo anastomosis de control daño, en general demoraban menos tiempo con la fascia abierta que los pacientes que terminaron en colostomía, y tenían una menor, pues una mortalidad igual en ambos casos. Entonces, es una de las recomendaciones. Los pacientes, bueno, ya ahorita les hablo de eso, pero los pacientes que que se llevan a cirugía contra el daño, estamos pensando que requieren más de una cirugía, deberíamos reevaluar la posibilidad de realizar una anastomosis. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión de los estomas versus las anastomosis? Se ha encontrado que los pacientes derivados en general presentan más complicaciones asociadas al estoma, mayores relacionadas con el tracto gastrointestinal. Entonces son pacientes que tienen débitos por el estoma mayor, entonces son pacientes que tienen desequilibrios hidroelectrolíticos, que se puede necrosar la anastomosis, la colostomía, hay retracción, puede haber un hilio por mayor manipulación de las asas y fístula. Además, se asocian a estancias hospitalarias más prolongadas porque se asocian en general a más complicaciones. Este estudio surafricano habla un poquito de eso, 74 pacientes y reparo primario versus una cirugía de segunda o de revisión en el que o realizan estoma o realizan anastomosis. Lo que encontraron es que definitivamente los pacientes que les hacía estoma tenían más complicaciones a nivel gastrointestinal. Entonces, la anastomosis diferida, ¿cuándo la vamos a hacer? Este estudio me compara la cirugía de pues, pacientes que fueron llevados a cirugía de control daños versus los pacientes que se les realizó la parotomía definitiva. Entonces, en general, el grupo que se llevó a la parotomía definitiva y el grupo que se llevó a cirugía control daño se subdividió en dos grupos. Aquellos que se les hizo la cirugía, se les hizo, perdón, la parotomía y se tomó una conducta o se cerraron, perdón, en la primera cirugía, o aquellos que requirieron más de una cirugía. ¿Qué se encontró? En general, que la población pues, que requería más de una cirugía de control daño, o sea, 3, 4, esos pacientes estaban mucho más enfermos, requerían más unidades de glóbulos rojos y tenían mayor mortalidad. Y cuando hacen los análisis, que encontraron que el reparo primario obviamente era mayor en los pacientes que se les hizo la parotomía definitiva, y que iba disminuyendo ese reparo primario mientras iba aumentando los días que tenían la fascia abierta. Lo mismo pasa con la colostomía iba aumentando con respecto a la cantidad de días que quedaba el paciente abierto. ¿Y qué encontraron al final? Un valor estadísticamente significativo en que aumentaban, mientras más estuviera con la fascia abierta, el paciente tenía más infecciones intraabdominales, incluyendo abscesos, y que eran pacientes que definitivamente filtraban más. Mientras más se demoraba con la fascia abierta, eran pacientes que filtraban más. Y este estudio pues es un poquito más de lo mismo. 204 pacientes, 96 fueron llevados a anastomosis diferida. En total hubo 15 fugas. 14 fueron de estos pacientes, y que encontraron una clara tendencia a la fuga que aumentaba con el tiempo de la fascia abierta. Incluso aumentaba de 3.26 veces a 12 veces las fugas anastomóticas en los pacientes que tenían más de 5 días con la fascia abierta, o sea que necesitaban más de 2 cirugías contra el daño. ¿Qué factores de riesgo, entonces ya que estamos hablando de eso, qué factores de riesgo tengo para las fugas anastomóticas? Este estudio me ayuda pues como, o evalúo de estos pacientes que llegaban muy enfermitos y que pues con trauma, y que se llevan a resección y anastomosis, y evaluaron pues los primeros 3 días en la UCI, cuántos líquidos les ponían y diferentes parámetros que encontraron.
que definitivamente el uso de más de 10.5 litros de cristaloide en las primeras 32 horas se asociaba con filtración de la anastomosis. La edad, si el paciente tenía con una presión arterial al ingreso menor a 90 y si tenía alguna herida gástrica concomitante, eran pacientes que definitivamente les filtraba más la anastomosis. Ya como antes de pues, pasar a lo último y sacar unas conclusiones de la charla, esto digamos que las cosas nuevas que se implementan, que hemos hablado pues como o tocado someramente acá, es el uso de verde indocianina para mirar la perfusión de las anastomosis. Por ahora pues la mayoría están en pacientes selectivos y enfermedades pues como médicas, perdón, pues no trauma. Es una serie de 3 casos, solo había un caso de trauma y pues muestran como que tuvieron adecuada evolución. Sin embargo, no este del paciente de trauma y no mencionan pues como muy bien el desenlace del mismo paciente. Entonces, ¿qué es el verde indocianina? Pues un químico desarrollado por Kodak en 1955. A dosis, se pueden poner dosis de 0.5 miligramos por kilogramo de vida, tiene tiene una vida media de 3.5 y se excreta por vía biliar. Por eso es que lo usamos tanto, o digamos que la mayor experiencia que tenemos es en el uso para la vía biliar y para pues mirar pues, ubicarnos en la vía biliar. Necesitamos luz de 800 nanómetros y el espectro infrarrojo que nos da puede penetrar en el tejido entre 1 a 2 centímetros. Nos permite evaluar la perfusión de los tejidos, disminuyendo el riesgo de fugas anastomóticas, nos permite visualización de los uréteres en el intraoperatorio. Hay una pregunta que es, listo, verde indocianina, ¿qué tan verde y qué tan brillante? ¿Cierto? Entonces, hay ya software estandarizados que miden la saturación de verde indocianina para evaluar o para ayudarnos pues como a determinar si esa anastomosis o esa perfusión, perdón, del tejido es adecuada. En el ambiente de trauma pues aún faltan estudios, es un ambiente retador, entonces digamos que usarlo en esto es difícil. ¿Por qué? Porque hay procesos inflamatorios agudos que pueden modificar pues como la irrigación de los tejidos y que después puede cambiar. Y además puede haber pues compromisos de la irrigación, sobre todo por episodios trombóticos y todo eso que podrían resolverse a posteriori. Por último, un algoritmo de manejo. Entonces, aquí, pues si llega un paciente con trauma de colon, ¿qué vamos a hacer? Pues primero evaluar, el paciente necesita una cirugía de control de daño. Si no necesita cirugía de control de daño, pues vamos a hablar, es una herida que se puede reparar por primario, o sea, es una herida destructiva, ¿no? Si es una herida no destructiva, pues reparo primario. Si es una herida destructiva, resección y anastomosis. Pero si el paciente definitivamente necesita una laparotomía de control de daño, en la revisión vamos a evaluar la posibilidad de anastomosarlo. Si definitivamente no lo podemos anastomosar, hay que pensar en que ese paciente sería candidato a una derivación. ¿Qué pacientes podríamos pensar que podemos derivar? Un shock o un paciente que continúa en la segunda cirugía con shock o con una acidosis persistente, pacientes que tienen concomitantes lesiones pancreáticas y del tracto genitourinario inmunocomprometidos, pacientes que estén muy enfermos, hasta 3 o 4, y si no hay posibilidad de cierre de la fascia en la segunda laparotomía. Entonces, las conclusiones de esta charla es, siempre que se pueda, realizar cierre primario, lesiones destructivas, realizar resección y anastomosis, evaluar qué pacientes requieren cirugía de control daños, las anastomosis diferidas realizadas en la primera cirugía de revisión o pues, el FIRLUC, no aumentan significativamente el riesgo de fuga. Si el paciente va a requerir más de una cirugía de revisión y va a permanecer con el abdomen abierto, es anastomosis de riesgo, por lo cual se debe evaluar la realización, se debe pensar en realización de colostomía. Los pacientes con traumas severos o que con requerimientos transfusionales altos tienen mayor riesgo de filtración de la anastomosis y existen ayudas para aumentar la posibilidad de éxito de nuestra anastomosis, sin embargo no son completamente infalibles. Muchas gracias. El profe me pidió el link, el profe David Mejía está.
Yo, Alejo, sí. Aló, ¿me escuchan, Alejo? ¿Me escuchan? Tiene sonido, profe. Perfecto, no, Alejo, muy bien, muchas gracias por la charla. Creo que eso es lo que hay que hacer. Creo que dijiste lo que hay ahora en la literatura. Las lesiones destructivas, pues la gente le sigue teniendo miedo a eso, pero como vos lo dijiste, ligar y hacerlo en un segundo tiempo creo que es una opción muy válida. Eh, yo sigo pensando que las ostomías deberíamos replantear. El paciente que la necesite definitivamente hay que hacerle una ostomía. Sin embargo, esas ostomías liberales no estoy de acuerdo personalmente con eso, pues ustedes ya han vivido que la tasa de cierre de una ostomía terminal, pues la mayoría terminan quedándose viviendo con ostomía terminal. Por lo tanto, hagamos el intento de anastomosar a los pacientes, sabiendo que o teniendo en cuenta las consideraciones, cuál es el mejor momento para llevar ese paciente y cerrarlo. Quedo pues atento a las preguntas. Alejo, te felicito muy bien esa conferencia. Gracias, profe. Me parece una conferencia muy bien llevada, un excelente material. Y es lo más reciente que hay. La revisión estuvo muy buena desde el punto de vista bibliográfico. Me gustó que adjuntaras siempre los códigos QR, que eso es lo que actualmente ya se está haciendo para no sacar un letrero ahí de qué revista lo sacó. El que esté interesado lo escanea y lo guarda en su celular. Y definitivamente todos los grupos de trauma, inclusive en Colombia, cada vez están haciendo menos ostomías, precisamente por lo que tú dijiste y el doctor Mejía decía, de que muy seguramente esos pacientes, si es en un colon izquierdo, se van a quedar con un Hartmann durante mucho tiempo y eso es proporcional al fracaso de cierre por atrofia del muñón distal. Entonces, siempre la conducta será evitar la ostomía, reanimar y llevar a anastomosar. Ese es el mensaje que yo ojalá quisiera que quedara de toda la charla, tratar de evitar la ostomía, obviamente siempre darle el chance en el second look al paciente de poder hacer la anastomosis, es eso. Cierto, ahorita en el Congreso Nacional, gracias. En el Congreso Nacional, el doctor Ordóñez, en compañía del doctor José Julián Serna, llevaron su evidencia y están apuntando a 0 ostomías, porque actualmente tienen un porcentaje de un 10%. Solo al 10% del trauma en el colon le están generando ostomía cuando ya no hay más posibilidad. Y ellos incluso dan el chance, no dejan, como lo pusiste aquí en conclusión, que en la segunda laparotomía ya se tiran la toalla y dejan ostomía, no. Incluso van a una tercera cirugía, relaparotomía, y dicen, te dan la oportunidad de buscar, la tentativa del doctor Ordóñez es llegar al 0% de ostomías por trauma en el colon. Y entonces, pues no sé cómo tan absolutos como en esa indicación y me parece súper interesante. Ellos llevaron evidencia. Lo que pasa es que no tienen todavía seguimiento a largo plazo. Estaban mostrando casos incluso de rectos altos de los intraperitoneales y los extraperitoneales, de los que no llevaban mucho tiempo, mostraban evidencia de casos de mes y medio, 2 meses. Hay que esperar a ver el tiempo qué respuesta da, pero ese es como el mensaje que Colombia lo está haciendo, que ellos siendo un centro de trauma se están llevando a una meta de 0% de ostomías por trauma. Y quienes somos abanderados de la pared lo agradeceríamos mucho. Muy bien documentado, pues, la charla. Más que, creo que lo más importante a resaltar es la gran documentación que hiciste, pues, para esta reunión.
y me parece que llevaste muy bien pues como el tema con puntos como muy claves desde el principio hasta el final, con las conclusiones pues que sacaste. Solo te voy a recomendar que sigo pensando que estás haciendo muy saturadas tus diapositivas y pues ha sido algo que siempre en general tiendes como a hacerlo, pero el problema es que las tablas y todas las cosas, por ejemplo, desde aquí no las pude ver de lo chiquiticas que estaban. Y cuando saturas tanto la diapositiva, el mensaje principal que estás buscando mandar a veces no se ve, hasta que uno le toca empezar a buscar por todas partes. Y por ejemplo, había uno que estaba ahí abajito, chiquitico, como en letra de 14, creo yo. Entonces solo te voy a recomendar eso, que intenta no saturar tanto las diapositivas, pero la información y pues todo el tema te quedó muy, muy bien. Muchas felicitaciones. Digamos, cubre como todas las expectativas que uno tendría cuando alguien va a hablar de este tema y sobre todo documentarse de esa manera me parece muy valioso. Yo creo que hiciste el esfuerzo pues y la tarea de hacer una revisión de la literatura muy completa y eso te lo reconozco pues. Estoy de acuerdo con la doctora Camila que a veces pues queda demasiado saturada la diapositiva y uno se pierde como en lo que quiere mirar, pero pues es un ejercicio que hay que seguir haciendo y perfeccionando. No, no más. ¿Jamás alguien tiene algún comentario? Muchas gracias a todos. Estamos por terminar la charla.